Esto es con Raúl Valladares. A media semana, la Cámara Legislativa comenzará a auscultar criterios sobre el dictamen de decreto que deroga la Ley de Empleo por Hora en Honduras, como propuso el diputado del Partido Libertad y Refundación, Libre, Juan Barahona, en un ambiente de llamados a medir las consecuencias económicas y sociales de una decisión a rajatabla, por lo que muchos abogan por una reforma que responda al reclamo social y al clima de inversión que demanda el sector privado en el país. Cifras del sector empresarial muestran que cerca de 700,000 personas quedarían sin trabajo con la derogación de la Ley de Empleo por Hora. El 9 de febrero pasado, el diputado de Libre, Juan Barahona, presentó una moción para su derogación, lo que desató múltiples llamados porque no solo se estaría afectando al sector privado empresarial y laboral, sino que tendría un efecto multiplicador a toda la economía del país. Si derogan la ley, hay que preguntarle al diputado Juan Barahona dónde le va a dar trabajo a las personas, cuestionó el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, en voz de su presidente Juan Carlos Sicafi. ¿Qué va a pasar con los hondureños que quedarían sin empleo? ¿Qué les responde a ellos el diputado Barahona? ¿Qué persigue con dicha iniciativa?, cuestionó el líder empresarial. Eduardo Facusé, dirigente del gremio privado, abogó por una ruta que corrija lo malo en vez de derogar para seguir construyendo. La Ley de Empleo por Hora, que proporcionaba beneficios muy por debajo del 20% de los mismos de un empleo permanente, 50% en el pago por hora, explicó. En esa dirección, el empresario Carlos Melara advierte despidos masivos de darse la sanción legislativa que cancele el marco jurídico en debate. La Ley de Empleo por Hora nace a iniciativa del Ejecutivo y aprobación del Congreso Nacional en 2010 con carácter temporal, luego de 3 años de vigencia en marzo de 2014 y pese al pedido del veto presidencial de organizaciones feministas y sindicales del país. El silencio del Poder Ejecutivo le da carácter permanente. Es un gran error pretender derogar la Ley de Empleo por Hora, que si reconoce derechos e indemnizaciones, causará la cancelación de buena cantidad de puestos de trabajo. Y para los que quieran criticar, primero lean y entiendan la ley y luego opinen, escribió en su red social Carlos Melara, empresario. El empleo temporal ha sido mal visto previo a su aprobación debido a que la figura ya existe en el Código de Trabajo. Además, mutila derechos económicos, sociales y la estabilidad laboral, dando paso a 3 denuncias internacionales contra el país, según el monitoreo del régimen laboral del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, y el Sindicato de Trabajadores de la Bebida y similares Estivis. La primera ante la Organización Internacional del Trabajo, después de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente en el Sistema de Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con República Dominicana y Centroamérica, RD-CAFTA, por sus siglas en inglés. Los diputados Russell Tomé, Rafael Sarmiento, Yuri Sabas y Fátima Mena, miembros de la comisión de dictamen, anunciaron la toma de opciones, consultas y propuestas de los sectores afectados, partiendo este miércoles con las organizaciones de trabajadores CUT, CTH, CGT, entre las principales del país. Tengan tranquilidad, este es un Congreso del Pueblo. Aquí podrán presentar sus opiniones. Se les va a escuchar, vamos por los cambios, afirmó Russell Tomé, vicepresidente del Legislativo, respondiendo al pedido del empresario. Somos una comisión que tenemos todo el ánimo de actuar de manera expedita, pero con responsabilidad iniciamos un proceso de socialización para escuchar a todos los sectores, enfatiza el parlamentario liberal Yuri Sabas. El diputado Rafael Sarmiento se ha comprometido a estar en San Pedro Sula, porque más del 60% de esta ley se aplica en el departamento de Cortés, apuntó el abogado constitucionalista y diputado Ramón Enrique Barrios. Gracias por estar en la entrevista. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, así se conmemora aquí en Honduras. Saludos a todos, que tengan una buena semana. Voy a hablar de este tema importantísimo. Qué bien que bajó 10 lempiras la gasolina. A las cosas buenas hay que mencionarlas.
qué bueno que el gobierno cumple y baja 10 lempiras a la gasolina. Voy a saludar a don Juan Barahona, que está conmigo, es diputado de Libre. Vamos a hablar sobre la derogación de empleo por hora. También tengo a don Menotti Maradiaga, presidente de la Fedecámara, a José Almendares, secretario de la CUT, y está Michael Wimmeyer, que es el presidente de Canatur. Don Juan, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Gracias por invitarme a este programa, La Entrevista. Es un gusto que esté aquí. Don Menotti Maradiaga es presidente de la Fedecámara. ¿Cómo está, Menotti? Gusto en saludarle. Buenos días. Gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos y cada uno de los panelistas. Saludos al honorable diputado Juan Barahona, a don Joel y a don Michael. Un gusto saludarlo, licenciado. Gracias. Don José Almendares, el secretario de la CUT. Buenos días, don Joel. Adelante. Buen día, Raúl. Buen día, Menotti, a Juan Barahona y al pueblo hondureño que nos escucha. Queremos decirles que estamos sumamente satisfechos de poder compartir con ellos esta entrevista y bueno, gracias a la oportunidad y listos para ver qué aportamos. Sí. Michael Wimmeyer es el nuevo presidente de Canatur. Michael, un gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todo el resto de panelistas. Esperamos poder tener una comunicación enriquecedora el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Bien, don Juan, si nos explica esta ley, lo platicaba antes de comenzar la entrevista con don Juan, ha generado bastante polémica. ¿Cuál es la idea inicial que usted tuvo y cómo la ha visualizado para plantear esto de lo que es la derogación del empleo por hora en el país? Sí, mire, esta ley fue aprobada, la ley de empleo por hora fue aprobada en el 2014. Primero, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, primero se dijo que era una emergencia aprobar esa ley y se aprobó por 6 meses. Después, en hemorragia legislativa que se da a finales, en la última semana del presidente Porfirio Lobo Sosa, se aprobó ya permanente esta ley. Cuando la aprobaron, a ningún trabajador le consultaron si esta ley le beneficiaba o le perjudicaba. La impusieron a rajatabla. Esta ley es nociva para los trabajadores. Esta ley elimina, conquista derechos de los trabajadores que teníamos los trabajadores desde la huelga de 1954. En el derecho laboral no puede ser regresivo, todo es progresivo. Y con esta ley retroceden desde hoy, 2000, estamos retrocediendo hacia 1954 en los derechos de los trabajadores. Eso no puede ser. 2022 regresar y los derechos laborales no son regresivos. Entonces, esto se ha venido a perjudicar a los trabajadores. Primero se dijo que era para beneficiar el pequeño, mediano empresario. No, no es eso. Es para favorecer a la gran empresa. Y esta ley ha vuelto al empleo, lo ha vuelto precario. ¿Por qué? Porque empresas grandes, transnacionales incluso, despidieron trabajadores permanentes y los volvieron a contratar con esta ley de empleo por hora y le pagan nada más las horas trabajadas. Entonces, eso es nocivo para los trabajadores. Los empresarios saben que en el derecho laboral eso no puede darse. Entonces, con esta ley se vino a favorecer a la empresa, al empresario, pero se vino a perjudicar al trabajador. Y en eso nosotros jamás vamos a estar de acuerdo. Entonces, hoy que tengo la oportunidad de estar en el Congreso y que mi vida ha sido siempre la defensa de los intereses de los trabajadores, he presentado, escuchando el reclamo de los trabajadores, he presentado un proyecto de ley para derogar esta ley de empleo temporal. Ellos saben, los empresarios saben que me asiste el derecho, me asiste la razón
en favor de la clase trabajadora de este país. Por eso está ya en una comisión de dictamen y mucho daño le han hecho a los trabajadores con esta ley. Transnacionales, despidiendo trabajadores permanentes y dejándolos por esta ley de empleo por hora. Aquí se ha hecho lo que han querido con la clase trabajadora. Entonces, estamos en este momento tratando de que se derogue la ley. Vamos a hacer todo lo posible porque se derogue esta ley y devolverle a los trabajadores sus derechos. Los derechos de los trabajadores están en el Código del Trabajo como base mínima del derecho. Y si es para contratar trabajadores temporales, ya está establecido en la ley del salario mínimo de 1974. Esa ley establece que se pueden contratar trabajadores temporales, se puede hacer. Trabajadores que no estén a tiempo completo, se pueden contratar, pero pagándole sus derechos. Ahí está la gran diferencia con esta ley. Esta ley no le paga los derechos, no reconoce los derechos. Esta ley le elimina derecho a la organización, a la estabilidad laboral, derecho al 13º, 14º mes de salario, derecho a la estabilidad laboral, a la maternidad, derecho a la organización. Todos los derechos que teníamos los trabajadores desde 1954 quedan eliminados. Por eso hoy, con la derogación de esta ley, vamos a devolverle esos derechos a los trabajadores y volver al estado normal de la ley laboral, que es el Código del Trabajo. Sí, ¿qué piensa don Menotti Maradiaga? Sí, muy buenos días. Realmente voy a concordar en cierta forma con el diputado Juan Barahona. Pero la otra parte que no estoy de acuerdo es que no benefició a las MIPYMES. Sí sabemos de que muchas empresas utilizaron esta ley que vino a desfavorecer a la clase trabajadora porque mal utilizaron la ley. Pero sabemos que muchas de las MIPYMES, y principalmente en las épocas de la pandemia y los eventos ETA y OTA, esta ley vino a rescatar un montón de empleos de empresas que se cerraron completamente y empresas que tuvieron que trabajar por 1 o 2 horas diarias. Acordémonos que tuvimos en pandemia horarios de 4 y 5 horas que solo nos permitía que trabajara la parte del gobierno. No ha sido solamente para las grandes transnacionales y las grandes empresas, sino que también se ha beneficiado el sector MIPYME y el sector MIPYME en todos sus sectores y en todos los rubros. Aquí tenemos al representante de lo que es el sector turismo, que va a complementar, pero también hablemos de que sí debemos de hacer cumplir y analizar bien esta ley en todo lo que le ha afectado a la clase obrera. Pero nosotros también se ha hecho un buen uso y habemos muchas empresas responsables que estamos pendientes de los empleados. Tenemos muchos proyectos, don Juan, que sí le vamos a pedir que nos acompañe, como ver que el Seguro Social también cumpla con la medicina para todo el sector obrero. Y también acordemos que tenemos más de 300,000 empleos en el sector informal, que es el que viene a perjudicar porque no cumple el salario mínimo como debe de ser, ni los mismos derechos de los empleados que ya han conquistado. Nosotros, los que hemos utilizado o no hemos utilizado la ley de empleo por hora, por lo menos hemos tratado de cumplir con los derechos que los empleados tienen para con y las empresas tienen con los empleados. Así que en esta vez sí, lo único que nosotros como MIPYMES pedimos es que si analicemos, no deroguemos, porque eso causa mucha incertidumbre, va a causar mucho desempleo, porque la misma incertidumbre de las empresas que no van a saber cómo se va a seguir trabajando y muchas que quedaron trabajando con este empleo por hora después de los eventos de pandemia y de ETA y OTA, van a tener que cerrar para recomponer y reinventar sus empresas, y esto lo que va a traer es más desempleo. A eso es que nosotros como MIPYME nos referimos y es lo que nos preocupa. Sí, el presidente de Canatur, Michael Wimeyer. Michael, ¿qué piensan ustedes en Canatur de esto?
Gracias, Raúl. Yo creo que ahí, si nos vamos dando cuenta, vamos tejiendo ya en este momento un consenso. Reconocemos en todo caso el valor definitivamente de este programa de empleo por hora, el que dio en ese momento 177,000 empleos y ahora evolucionó a 700,000 empleos de lo que hemos podido contabilizar a nivel de COEP. Ahora, específicamente de Canatur, estamos hablando de casi el 50% de los empleados están bajo el empleo por hora. Y esto por la temporalidad de la naturaleza del trabajo del turismo. Esto significa que realmente nosotros empleamos justamente cuando necesitamos emplear para temporadas altas, por ejemplo, Semana Santa, que está a la vuelta en este momento. Importante, lo que dice Menotti, definitivamente concuerdo 100% con él, es empezar a buscar consenso. ¿Qué sucede? ¿Cómo esto va a afectar si hablamos de derogación y no hablamos de una mejora o un consenso de cómo manejar el empleo por hora? El empleo por hora sigue siendo y va a seguir siendo la oportunidad de cualquier joven de poder comenzar su vida laboral, de poder escoger si la carrera que en ese momento, porque muchos de ellos están estudiando, es afín a lo que ellos se quieren dedicar. Es importante que tengamos bien claro. Y, lógicamente, este tipo de foros, así como el foro que nos están permitiendo el día de mañana el honorable diputado Juan Barahona y su comisión, vamos a tratar de exponer y esperamos que lleguemos a un consenso y esto no quede en el limbo, que realmente nuestros colaboradores, nuestros compañeros de turismo realmente tengan certeza de que su trabajo, sea por hora o sea permanente, pero por hora específicamente y sobre todo con la oportunidad que tenemos en la Semana Santa que viene en este momento, esté asegurado. Gracias. Sí. Joel, ¿qué piensan ahí en la CUT? Gracias, Raúl. Nosotros tenemos una posición clara y en primera instancia queremos decirle a Juan que tiene nuestro respaldo. La clase trabajadora hondureña no puede menos que solicitar que realmente se pueda derogar esta ley. Mire que el sector privado dice que tienen 700,000 personas empleadas. O sea, a 700,000 personas no le están pagando el seguro social. A 700,000 personas no le están pagando sus vacaciones. A 700,000 personas no le pagan su 13º ni su 14º mes. 700,000 personas que pronto quizás van a agarrar las caravanas, porque el que ya tiene un trabajo permanente y que tiene un trabajo de 8 horas, tiene problemas para hacerle frente a la vida aquí por incremento a la canasta básica, los servicios públicos y todo lo demás que ya conocemos en el país. En el Seguro Social, que es una de las instituciones que acaban de mencionar y que todos tenemos preocupación y que coincidimos que hay que rescatarla, que hay que hacer un esfuerzo entre todo el pueblo hondureño para ver cómo lo potenciamos, cómo reforzamos y cómo instalamos una nueva junta directiva con capacidades, con atributos y con dientes para poder sacarlo adelante, porque hay una interventora por 7 años que no dejó nada. Ese seguro social estuviera mejor si esas 700,000 personas le cotizan, pero mira, el seguro social, los datos que tenemos es que apenas es un poco más de 800,000 personas las que cotizan. Significa que ninguna de esas 700,000 personas está cotizando al seguro social, salvo mejor criterio, pero nosotros como clase trabajadora, como dirigentes, como personas conscientes, sabemos que si bien es cierto, alguien tiene que trabajar y debe trabajar y tiene la necesidad y el derecho a hacerlo, no puede hacer que se le precarice el trabajo. Nosotros siempre hemos creído en el trabajo digno, en el trabajo decente, como lo enmarca la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese debate, bueno, hay que civilizadamente sentarnos en la mesa, civilizadamente la Comisión del Congreso debe acudir y llamar a todas las partes a ver qué aportes hacen, pero realmente reformar, ponerle más o menos letras, más o menos puntos o comas, no va a mejorar la situación del país, porque las familias están sumamente preocupadas. Nosotros entendemos la posición de la empresa privada, deben tener sus criterios, deben tener sus posiciones y deben defender a la empresa privada. Nosotros como trabajadores igual estamos en un sector, debemos defender a los trabajadores, debemos defender al pueblo y decirles pues que realmente esta ley ha precarizado la vida de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo funciona en este momento la ley de empleo por hora, don Juan? En este momento funciona a lo que el patrono dice y quiere.
contrata una persona por 3 horas, ¿qué es lo que dice la ley? 3 horas mínimo, y con 3 horas le paga. Y a eso le llaman empleo. Una persona fue contratada para que trabaje hoy por 3 horas y ese es un empleo. Es una farsa, o no es empleo. Entonces, aquí se ha hecho lo que han querido con la ley de empleo por hora, desconociendo los derechos de los trabajadores. Qué bonito. Un patrono tiene un trabajador, un microempresario, tiene un trabajador, le va a pagar lo que quiere, lo va a despedir cuando quiera. Eso no es posible. No, 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 no. No es posible eso. No, que respeten la ley. ¿Pueden contratar trabajadores permanentes, temporales? Sí pueden, pero en base a la ley del salario mínimo de 1974 ya establece, pueden contratar trabajadores permanentes, pero, repito, pero pagándole los derechos. Es que esta ley deja al patrono absolutamente libre para que haga y deshaga en contra del trabajador. Eso no es posible. Los patronos deben por lo menos una vez en su vida tener sensibilidad humana a favor del trabajador. Con esta ley nos van llevando hacia la esclavitud. Eso no puede ser. Aquí vamos llegando a los tiempos de las cavernas, al más fuerte. Se contrata y como yo soy el patrono, yo hago le doy lo que quiero, lo despido cuando quiero y lo trato como quiero. Y no le doy nada más que las horas trabajadas. Eso no puede ser. Y los empresarios deben de entender esto, que ellos no son absolutos en este país. Vivimos en una república, vivimos en un país de leyes, donde tenemos que fundamentarlos en leyes. Dicen que van a despedir tantos trabajadores con derogar esta ley, 700,000. ¿Y a cuántos trabajadores dañan con la aplicación de esta ley? A millones de trabajadores, cuando no les dan sus derechos. ¿Que van a haber despidos masivos? Más despidos masivos hubieron cuando dieron el golpe de Estado que financiaron los empresarios. Despidieron cantidades, toneladas de trabajadores en este país, el golpe de Estado, y eso sí ausentó la inversión extranjera. Eso sí ausentó la inversión extranjera, pero aplicar una ley no ausenta la inversión extranjera, al contrario, llama la atención porque vivimos en un país donde se respeta la ley y el patrono cuando viene a invertir va a un país donde las reglas están claras, pero aquí no están claras, aquí está la ley del más fuerte. Entonces esa ley se está aplicando mal, se está aplicando a favor de uno, se está aplicando a favor de los explotadores en contra de los explotados. Esa es la aplicación de la ley. Esta ley tiene intereses de clase. Entonces, por eso yo he propuesto esto en el Congreso y espero tener el apoyo de las diferentes bancadas para que esta ley sea derogada. Dígame, Menotti, y las MIPYMES, las pequeñas, medianas empresas, pero antes voy a leer un par de mensajes. Me dice el empresario Asdrúbal del norte del país, buen día, pregúntele con todo respeto a don Juan Barahona, ¿cuánto se paga el empleo por hora en este momento? De ahí me dice Gilberto Ríos, buen día Raúl, los empresarios hablan de su interés y los trabajadores hablan de sus derechos. Por su naturaleza, ambas posiciones son irreconciliables y por eso esas conquistas se han ganado con lucha de calles o huelgas y no con concesiones o debates racionales. Saludos a sus 4 distinguidos invitados, dice Gilberto Ríos. El abogado Germán Licelar, no es ley de trabajo temporal lo que está diciendo el señor Barahona, es incorrecto, se confunden los conceptos. No existe empleo pleno en ningún sitio del mundo, la estabilidad es un valor relativo, no es absoluto, lo dice la Constitución en el artículo 129, se está haciendo una valoración absoluta de forma incompleta. Menotti. Sí, primero que todo, es no buscar satanizar todo lo que es el empresariado. Voy a hacer mención lo que el empresariado ha aprendido después del golpe de Estado, como bien lo menciona don Juan Barahona. Nosotros como empresarios a nivel nacional durante los eventos ETA y OTA se llegó a invertir solo la empresa privada a nivel nacional más de 500 millones de lempiras en apoyo a todo el sector
a todo el hondureño y principalmente a todo el sector trabajador de cada una de las empresas. Se ha venido haciendo un esfuerzo increíble que le ha costado mucho, principalmente al sector MIPYME, en todo lo que es el tema de bioseguridad. Se ha invertido cantidad de dinero para poder llevar todo lo que es el tema de bioseguridad a cada uno de los empleados y las empresas. Nosotros estamos de acuerdo, debemos de mejorar todo lo que está en contra de los derechos de los empleados a nivel nacional. Pero no quiere decir que para poder reformar o mejorar esta ley se debe derogar y crear esa incertidumbre. Hay muchos empleados que ya están viendo la manera de cómo salen del país porque no saben si van a poder seguir o continuar con sus empleos. No podemos estar mandando esos mensajes. Entendemos a toda la clase obrera y queremos trabajar al lado de ellos como siempre lo hemos propuesto, principalmente el sector MIPYME. Siempre les hemos dicho, trabajemos de la mano para proteger a todas esas personas que trabajan en el sector informal, que no llegan ni a cubrir ni la mitad del salario mínimo, no cuentan con ningún derecho y los hacen trabajar hasta los fines de semana con el mismo sueldo. Y nosotros, los que trabajamos formalmente y buscamos que los trabajadores tengan sus derechos, debemos también de ser reconocidos por el esfuerzo que se está haciendo después de esta crisis económica que está viviendo el país y que nos han sumergido las diferentes clases políticas por no poner leyes que vengan a favorecer el pueblo hondureño y la clase trabajadora y empresarial. No satinicemos a toda la clase empresarial porque los MIPYMES estamos trabajando para sacar este país adelante, para poder generar inversión y sobre todo para recuperar todos esos empleos que se perdieron durante la pandemia y los eventos ETA y OTA. Yo sugiero y le pido al honorable diputado Juan Barahona que nos escuche, que nos dé la oportunidad de presentarle todas las ofertas que se han dado a nivel de trabajo y los que estén fallando, penarlos con la ley, volverla dura para que los que estén incumpliendo no puedan seguir incumpliendo y traten al empleado como un ser humano que necesita salir adelante. El presidente de Canatur, Michael Wiemeyer. Michael, viene temporada alta, la Semana Santa. ¿Qué dudas tienen ustedes ante esta ley que presenta don Juan? Justamente eso, la duda que si nuestros colaboradores, nuestros compañeros de turismo van a poder seguir laborando bajo esta ley. Que se nos explique realmente qué es lo que necesitamos hacer, traer ya a evidencia qué es lo que estamos haciendo, porque hasta este momento nosotros en turismo estamos aplicando la ley. Estamos contratando al colaborador, le estamos dando un contrato temporal, le estamos dando también un día de vacaciones mensual, tal como dice la ley. Los inscribimos en el Seguro Social, de por aquí es donde el dato que tiene don Joel realmente alarma. Lógicamente, no cuadran los números. Si aquí hay alguien que está fallando o hay algo que realmente no está a tono con la aplicabilidad de esta ley. Muy importante en esto. En el momento que se salió esta ley y cualquier otra ley que tenga que ver con el impacto directo hacia el turismo o la empresa privada, tiene que dar también esa veeduría el Ministerio de Trabajo. Si no lo está dando el Ministerio de Trabajo, deberíamos de estar buscando mecanismos en este momento de cómo a nivel gremial o a nivel de cámaras podríamos estar ayudando para poder cumplir con esa auditoría y poder ver que la aplicación de este tipo de leyes se vaya a dar. Y aquí muy importante, porque independientemente si llegamos a un consenso en este momento bajo este marco actual o le hacemos una mejora para poder mantener los empleos, los 100,000 empleos por lo menos que tenemos en turismo, tenemos que ver cuál va a ser la veeduría y la auditoría que vamos a tener para la aplicación de la ley que venga a suplir el marco legal para estos 700,000 empleos o 100,000 empleos en todo caso que tenemos en turismo. Es un tema que necesita de la ayuda y el compromiso de todo el mundo, y como turismo pues estamos completamente entregados de poder darle la mejor calidad de empleo a nuestros colaboradores y compañeros de Honduras. Joel, ¿qué piensa al escuchar a los tres panelistas restantes? Bueno, nosotros seguimos en el marco del respeto debatiendo y le repito, Juan Barahona tiene nuestro respaldo, tiene nuestro acompañamiento en eso de la ley. Nosotros, cuando tuvimos una reunión
en el STIVIS con el coordinador general del LIBRE y con la Comisión de Movimientos Sociales. Ahí entregamos más bien un anteproyecto de ley para la derogación de esa ley. Y nosotros queremos concordar en todo lo que dijimos con lo que debemos de hacer. Por lo tanto, al señor Michael le digo que la OIT tiene un estudio del trabajo en Honduras aquí, el 85%, si mal no recuerdo, dice que en el sector turismo los trabajadores son informales. ¿Y sabe por qué le dije que son informales? Porque no tienen derecho a nada, porque no les pagan. Es probable que alguna mínima parte les paguen el seguro social, el 85%, y la mayoría son mujeres. El 85% no les cotizan al seguro social y no les dan derecho, porque claro, los llevan a trabajar por hora, los contratan 3 horas hoy en la noche o 4 horas, y bueno, sabemos que tenemos un problema en el país y que de repente debemos contribuir todos por superar la situación del país, pero los trabajadores también tenemos derecho a una vida digna, y cuando se nos pagan 3 horas, cuando se nos pagan 4 horas, imagina un padre de familia que tenga que mandar a sus hijos a la escuela, que tenga que hacerle frente a todas las demandas que tienen en la vida familiar, comprar alimentación, pagar servicios básicos, y que aquí se paguen dólares todos, aunque se paguen lempiras devaluados. Entonces, eso realmente nos lleva a una situación sumamente difícil. Por eso es que usted va a ver las caravanas aquí no van a parar nunca, las caravanas de migrantes, porque la gente, si bien es cierto que hoy fue a conseguir un trabajito, le pagaron hoy, puede trabajar, puede comprar la comida hoy medianamente, no tiene para pagar la renta, porque en su mayoría no tienen viviendas, recuerde. O sea, la situación del país se vuelve más precaria, y la situación del trabajo por hora no va a resolver el problema del país, no va a resolver el problema de las familias, mientras se le sigan contratando por 3, 4 horas laborales, no. Y lo peor es que hay empresarios, y es cierto lo que dice Menotti, no podemos satanizar a todos los empresarios. Hay empresarios que realmente quieren a sus empleados, quieren sus empresas, saben que los empleados son los que le generan la riqueza, los que engrandecen esas empresas, los que ponen su pulmón y los tratan como seres humanos. Pero hay muchos empleados, incluso transnacionales, que ven al trabajador hondureño como una máquina, como un robot, quizás como alguien que solo le debe generar riqueza y riqueza, y los trabajadores siguen en una precariedad enorme junto a sus familias. Es por eso que nosotros, Raúl, hemos dicho debe haber trabajo, y hay trabajos temporales. Lo digo no la ley, como dice el señor, le dice Lara ahí que leí un mensaje. Hay trabajos temporales porque hay proyectos puntuales, y dicen empiezan hoy en febrero y terminan en marzo. Y ese es un trabajo temporal que lo van a tener y la gente lo acepta. Pero de ahí a que digan que lo van a contratar, porque han habido empresas abusivas o empresarios más bien que han despedido a trabajadores permanentes y después los contratan por horas, porque claro, ahí no les van a pagar todos sus derechos, y si lo tiene trabajando de manera permanente, sí debe pagarle todo lo que el Código del Trabajo establece. Y ya lo decía Juan, el Código del Trabajo no es una dádiva para los trabajadores, es un esfuerzo de lucha que se hizo desde 1954, los mártires de Chicago en Estados Unidos igual. O sea, ha sido toda una lucha, es una conquista, y nosotros no queremos satanizar a los empresarios. Yo creo que ustedes saben que cuando tienen a trabajadores bien remunerados, cuando tienen a sus trabajadores pagándoles el seguro, cuando tienen sus trabajadores que en junio tienen 2 salarios, porque uno es el que ganan ordinariamente y el otro es el del 13º mes, o que tienen el 14º mes, ya algo sustenta y ayuda un poco a pagar los desafíos que ha tenido durante la vida. Pero con este trabajo así no le veo cómo una familia puede salir adelante trabajando 3 o 4 horas. Aquí el que trabaja 8 horas ya tiene problemas, porque todo está sumamente difícil, la vida, no digamos el que tiene 3 o 4 horas de trabajo. Así que entendemos la situación, y bien decía el compañero Gilberto, hay intereses, pero también hay derechos contemplados en la ley, en el Código del Trabajo, en la Constitución de la República, en otras leyes del país. Y bueno, el debate está ahí a la palestra pública como nunca se había hecho un debate. Creo que Juan en el Congreso anterior había presentado esta ley, nadie le paró bola, como decimos en el barrio, en el pueblo. Hoy hay un debate, y en la campaña de doña Xiomara Castro es uno de los puntos, la derogación del trabajo
por horas, y hoy doña Xiomara aquí está presentado un decreto. Hable con los congresistas de su partido, hable con los diputados de Libre. Los diputados de Libre tienen ese compromiso. Creo que mucha de esa gente que votó por ellos fue porque derogaran esa ley. Y don Joel, o sea, entiendo completamente de dónde viene. Definitivamente yo creo que sí es un espacio donde vamos a poder debatir, vamos a poder hablar sobre las mejoras que podría tener. Lo que trae don Juan, en todo caso, ahorita en este momento va a salir adelante definitivamente. Esto no estoy diciendo que no. Pero no hablemos de derogar en este momento, porque si pone en precario y pone en un limbo, pone en el aire, en todo caso, la situación actual de donde muchos de los colaboradores, donde podemos traer muchos testimonios de parte del sector turismo, están siendo beneficiados en esto. Y aquí quiero que entiendan esta parte donde creo que está extendido, no está desconectado en todo caso la realidad de nuestros colaboradores, que muchos de ellos son estudiantes. Son personas jóvenes que están trabajando 4 horas para poder estudiar el resto del tiempo. No es un empleo permanente, pero muchos de ellos han podido entrar, han tenido el umbral como para venir y empezar su vida laboral, su vida profesional, a través de esta experiencia que se le da a través del empleo por hora. Y luego pasan una planilla permanente. Tenemos muchos casos de éxito donde compañeros nuestros en turismo han podido entrar a través de trabajar 4 horas, se han demostrado en la empresa para poder seguir adelante. Les gustó a ellos también el turismo, el servicio que se da en turismo, y hicieron carrera. Entonces, yo creo que aquí es donde podemos, en vez de distender de alguna manera, acercar la realidad que es en este momento el empleo por hora. El empleo por hora es utilizado por muchos jóvenes, muchos compañeros hondureños que realmente están utilizando esto para poder salir adelante. Derogarlo sería cortarlo. Hablar de esto y poder mejorarlo, definitivamente la oportunidad que tenemos todos en este debate para poder sacar adelante nuestro país y mantener empleo. ¿Es derogar o reformar la ley, don Juan? No, yo he presentado un decreto para que se derogue la ley de empleo por hora. Es derogar. Aquí nos están eliminando lo que teníamos. No, yo pretendo que se derogue para volver al Código del Trabajo, que es la ley mínima, la base mínima que tenemos los trabajadores en conquista. Yo quiero aclarar algo acá, 2 cosas. Una, yo presenté este decreto en marzo del 2018. Como los empresarios sabían que ahí no iba a pasar, no dijeron nada. Hoy han pegado el grito al cielo porque saben que lo he presentado en serio y que va a tener respaldo. Y quiero aclararle también al empresario que habló ahorita. Los trabajadores no somos colaboradores. Los trabajadores somos trabajadores asalariados o explotados, nunca colaboradores. Colaboradores son los que tiene la policía, los soplones. Nosotros somos trabajadores asalariados, no somos soplones. Entonces, nosotros vamos por la derogación. Este decreto de la ley de empleo por hora deroga el Código del Trabajo, deroga parte del capítulo 5 de la Constitución de la República que tiene toda la etapa de lo laboral. Y a nadie le preguntaron. Esta ley elimina las conquistas que ya están en la Constitución, que están en el Código del Trabajo, y ningún derecho puede ser regresivo de ningún trabajador, del Código hacia arriba, que eso lo logramos en base a la contratación colectiva. Todo contrato empieza de la base mínima, que es el Código, y es a mejorar, a superar el Código. Y esta ley no, esta ley es regresiva, elimina los derechos, y ustedes lo saben, empresarios, ustedes lo saben, lo que estoy diciendo, lo saben bien, porque saben lo que hacen y tienen sus asesores laborales. Entonces, sean justos, denle al trabajador lo que el trabajador se ha ganado y lo que le corresponde como persona humana. No pretendan tener esclavos. Voy con el abogado Germán Leixelar, que quiere participar, abogado. Bueno, gracias, muy buen día.
Les mando un saludo a todos los participantes, a Joel, a Juan Barahona, a Michael, a los señores de cámara, pero miren, yo creo que es bien importante decir lo siguiente. De un tiempo para acá, el hondureño está caracterizado por encontrar todo aquello que lo divide y no todo aquello que lo une. Yo creo que es muy importante que se parta de un análisis consciente de la situación del país y de lo que el beneficio trae esta ley. Miren, la ley de trabajo por hora lo que hace es flexibilizar ciertos espacios, con lo cual, de alguna manera, trabajo que bajo las condiciones generales del código no se tendría, logra abrir espacios para que ese trabajo se tenga, con lo cual se suma. No tengo la menor duda y comparto con el señor Barahona y con Joel sobre el tema de ciertas violaciones que se dan, pero no porque la ley en sí esté violando los derechos del trabajador. Creo que hay malas interpretaciones. Para Juan Barahona y para Joel, miren, la garantía de la estabilidad en el trabajo, como decía yo hace un rato, es una relación relativa. El artículo 129 de la Constitución de la República habla de que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo a características de industria y profesiones, pero también establece las causas justas de separación. Es decir, hay estabilidad, pero también hay posibilidad de separación bajo ciertas causas justas. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra concepción jurídica usualmente es punitiva, es de castigo, porque lo siguiente que dice la Constitución de la República es que castiga a la empresa que despide a un trabajador sin seguirle un proceso o sin tenerle una causa justa. Sin embargo, vemos que la estabilidad es relativa, porque un empleado puede perder su trabajo si no cumplió con ciertas obligaciones. Esto hablando de lo que son los inicios del trabajo en la Constitución. Pero vamos al punto. No satanicemos el trabajo por hora, porque como bien dijeron, hay un espacio en el cual se abre la oportunidad de trabajo para personas parcialmente, mientras tienen la posibilidad de estudiar y seguir creciendo como personas, porque el trabajo por hora no debiese ser visto como una oportunidad de trabajo permanente. Es obviamente en sí mismo un trabajo que debe ser visto como una cosa de temporalidad. ¿Por qué? Porque le permite a cierto sector nuevo de la economía, a ciertos trabajadores nuevos, tener la posibilidad de tener un ingreso, llenar necesidades específicas que tienen un vacío y poder seguir desarrollando un crecimiento económico. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a que la generalidad del código establezca las condiciones de trabajo para todo mundo, la mayoría de las personas estarían impedidas de poder seguir creciendo en otras actividades. Entonces, no digo que el trabajo por hora es la panacea, ni que resuelve. Lo que sí les puedo garantizar, y yo lo digo como asesor de empresas, es que hay muchas empresas que usan esta figura, y me consta, por lo menos las empresas con las que yo trabajo que utilizan la figura, respetan todos los derechos que están garantizados en esa ley. Pero coincido con ustedes, amigos, en el sentido de que seguramente hay muchísimas empresas que no cumplen la ley como está definida. Pero eso no quiere decir que la ley en sí misma violente los derechos de los trabajadores. Como en determinado momento lo dije en otro medio, la ley fue verificada por la Organización Internacional del Trabajo y garantiza los derechos de los trabajadores. La ley fue vista por la OIT y no le dio ningún tipo de crítica contraria. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? Nadie dice que no haya que revisar, nadie dice que los empleados o los trabajadores o los colaboradores, como les queramos llamar, no son la parte fundamental de la economía, son los que trabajan, son los que producen los bienes
y servicios que la nación necesita. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero no es derogando una ley sin revisar los efectos que puede tener de forma negativa que vamos a resolver las cosas. Es decir, veamos la ley como una oportunidad, valoremos una serie de cosas, mejorémosla en todo lo que se pueda mejorar, o creemos otras leyes también paralelas para que se lleve a cabo el desarrollo de las plazas y el empleo que se necesita. Pero no cometamos el error de cerrarla solo porque ya dijimos que era mala sin analizar los efectos que tiene. Porque les digo esto con todo el respeto y con esto cierro. Si se tratara de que se violentan los derechos de los trabajadores, deroguemos incluso el Código de Trabajo, porque yo sé perfectamente como asesor y como abogado laboralista que el Código de Trabajo es violentado permanentemente por un montón de empresas. También sé que es respetado por un montón de empresas, porque de todo hay trabajadores espectaculares, hay trabajadores complicados, hay empresas espectaculares y hay empresas complicadas. No generalicemos y tratemos de lograr que el imperio de la ley y la debida supervisión de los derechos de los trabajadores que recae en la Secretaría del Trabajo se ejecute plenamente para que no haya incumplimiento de las leyes. Gracias al abogado Germán Leicelar. Dígame. Yo quiero decirle al abogado Leicelar, miren, el papá del abogado que habla fue el que propuso esta ley en el Congreso cuando era diputado al Congreso Nacional. Abogado, lo que usted ha dicho es el ABC de los trabajadores. Cuando yo empecé a trabajar el primer mes que cobré, lo primero que hice fue comprar un código del trabajo. Y aprendí que para tener un derecho tenía que cumplir una obligación. Y aprendí que los motivos, las causales para que me despidieran de ese trabajo estaban en el artículo 112 del Código del Trabajo. Entonces no es cierto que me van a despedir por cualquier cosa. Ahí están las causales en el 112 del Código del Trabajo. Si el despido no está en esas causales, el despido es ilegal. Ese es el ABC de cualquier trabajador, no necesariamente que sea dirigente, directivo o activista, de trabajador. Entonces, esas cosas las sabemos, abogado, pero también sabemos que esta ley que su padre propuso en el Congreso es lesiva para los derechos de los trabajadores, que es lesiva a las conquistas de los trabajadores, que daña a los trabajadores, que vuelve precario el empleo en cualquier empresa y que deja al patrono hacer lo que él quiera, no lo que la ley dice, porque la ley le da todo a él y nada, ni las migajas al trabajador. Eso es lo que estamos protestando, abogado Leicelar. Por eso estamos proponiendo que se derogue la ley de empleo por hora. Menotti, ¿comentarios? Sí, don Raúl, realmente solo quiero recapitular. El 28 de noviembre los jóvenes le dieron el triunfo al Partido Libre y a doña Xiomara Castro. No podemos estarle mandando un mensaje erróneo. Los jóvenes necesitan estudiar y trabajar, porque muchos de ellos, sus padres, perdieron sus empleos a raíz de la pandemia y los eventos ETA y OTA, y han podido continuar sus estudios en línea a raíz del empleo por hora. También debemos de recordar que muchas de las empresas que solo podían trabajar 5 o 6 horas, porque así lo estipulaba la ley que tenía en ese momento por la pandemia, se abocaron al empleo por hora. Estamos conscientes de que hay que regular y penalizar a todas las empresas que han fallado en cumplir el decreto. Sabemos las necesidades que hay en el país, principalmente para toda la clase obrera del país, de poder mejorar el estilo de vida. Pero hemos perdido muchos empleos. Más de 300,000 empleos se han perdido a raíz de todos estos eventos. No podemos mandar un mensaje y tener la incertidumbre al país y a la población que tiene un empleo en la posibilidad de llegar a perderlo por no escuchar y analizar a quienes está beneficiando y en qué manera hay que castigarlos y penarlos. Lo más consciente para mí sería reunirse con las cámaras de comercio, con COEP, para poder ver de qué manera se mejora y se penaliza a los que no están cumpliendo. Don Juan, mire, realmente nos preocupa todos los empleos que se van a perder
en el sector gubernamental. Nos preocupa todos los empleos que se han perdido. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a generar inversión? Le pedimos respetuosamente a las MIPYMES del país, apóyennos. Nosotros necesitamos apoyo, necesitamos estabilidad y solo lo van a dar analizando y dialogando sobre estas leyes. Y no solo sobre estas, sobre la misma ley de que penaliza al hondureño en la central de riesgos. El seguro social, mejorarlo. Todos necesitamos mejorar el estilo de vida y principalmente el que trabaja para una empresa. Solamente. Joel. Raúl, me mandan un mensaje aquí, mire lo que me dicen. Buenos días, Joel, dice, esa ley permite la obligación de los derechos laborales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay profesores por hora que tienen 10 o más años sin permanencia. Ahorita hay muchos profesores desempleados esperando que tengan misericordia de ellos. Oiga, hasta en la autónoma están violentando los derechos de los trabajadores, los contratan por horas y nada más les dan permanencia. O sea, la ley es bastante permisiva y eso es lo que hay que hacer. Vean, hemos tenido un debate, creo que de altura, nos hemos entendido y sabemos cuáles son las posiciones y nos respetamos, pero la ley tiene sus aristas. Protege, si es cierto, a los empresarios. Y mire, aquí todo el mundo habla en nombre de los microempresarios, de los pequeños empresarios, pero al final los que más salen beneficiados son las grandes empresas. ¿Y sabe qué está ocurriendo en esta cuestión? Es que están tercerizando el trabajo, porque lo que hacen las grandes empresas es que han hoy subcontratado a los trabajadores porque dividen sus empresas en un montón de empresitas para decir que son micros o pequeñas empresas, y son del mismo dueño, son de la misma corporación, son del mismo rubro. Entonces lo que hacen es que les cambian, les dan otra razón social como micro o pequeñas empresas, y ahí tienen a los trabajadores tercerizados y precarizados, flexibilizados sus derechos laborales. Así que yo sí quiero reconocer que hay empresas que realmente, como lo dije anteriormente, reconocen el trabajo, el esfuerzo de los trabajadores, reconocen que son trabajadores con calidad, que generan muchísimos ingresos a sus empresas, que le dan y le generan riqueza a los dueños de estas empresas. Ellos viven bien, pero su trabajador, que es el que genera riqueza, se las está viendo a palito para poder enfrentar la vida. Ese trabajador que ya tiene problemas para llevar comida a su casa, que ya tiene problemas para mandar a sus hijos a la escuela, que ya tiene problemas para mandarlos a la universidad, está en una seria situación enorme, porque ya no tiene cómo, no le alcanza. Y vean, si bien es cierto que los jóvenes de alguna manera trabajan ahí, son los jóvenes los que están yendo para el exterior, hay una fuga de cerebro, no pueden enfrentar la vida. Yo vivo acá en Progreso, es cerca de Tela, y ya me ha tocado irme a ver mis sopitas a Tela o a la playa. Y no es cierto que solo son jóvenes los que están atendiendo ahí, es gente que ya tiene 30 años para arriba, que tiene que estar ahí trabajando porque no hay otra cuestión. Yo les he preguntado y sus derechos, les he preguntado a algunos, ¿no? Si cómo se van a organizar y ellos no quieren. Mire, los mismos trabajadores no permiten que les deduzcan para el RAT o para el Seguro Social o para tener sus derechos. ¿Y sabe por qué? Porque es demasiado poco lo que ganan, y cómo van a querer que les deduzcan con el poquito que ganan si es poca las horas que trabajan. Entonces lo que hacen es decirle, no me deduzca porque 200 lempiras, 300 lempiras que tenga de una deducción para ellos es bastante, porque no tienen un salario digno que realmente les permita enfrentar todas las carencias que tienen en la casa. Así que nosotros vamos a seguir por el proyecto que tiene Juan Barahona, sin faltarles el respeto a los empresarios, a los microempresarios, entendiéndoles cuál es su dinámica, pero entiéndanos cuál es nuestra posición y por qué lo hacemos. Hay un código del trabajo que ya establece cuáles son nuestros derechos. Y vea, Raúl, aquí hay un dato interesante. Fíjate que aquí se hizo una ley de inspección al trabajo. Fíjate que hay muchas empresas que aunque el trabajador solicite una inspección, no lo dejan entrar. Ahí nomás donde esté el guardia, ahí regresan al inspector del trabajo. Oiga, la autoridad
que quiere ir a verificar un hecho denunciado no le permiten entrar, y otros que ya han entrado y que han constatado las violaciones, las grandes violaciones a los derechos de los trabajadores. Fíjese que los han multado en el Ministerio del Trabajo, y pregunte, después de aprobada esa ley, ¿cuántos empresarios o cuántas empresas han pagado una multa siquiera? No hay ni una tan sola multa. Y aquí hay hasta municipalidades, como por ejemplo la de Tocoa, que ha sido multada y jamás ha pagado nada. Muchísimas empresas y empresarios han sido multados, y el mismo Estado es tan permisivo que no permite que el trabajador tenga una mejor vida, que se le defiendan sus derechos, porque el Estado no tutela lo que la ley dice. Y le repito, hay muchas empresas que en este momento han sido sancionadas y no han pagado una tan sola sanción después de esa ley. Entonces, ¿cómo se puede pensar o cómo se puede creer que se va a mejorar la vida de los trabajadores si el mismo Estado ha permitido las violaciones a sus derechos, si ha permitido las violaciones al mismo Código del Trabajo, a la Constitución de la República, a la Ley de Inspección al Trabajo? Entonces estamos fregados los trabajadores, y los empresarios saben que eso es realidad. Muchísimas empresas no cumplen con los trabajadores, y tampoco hoy están cumpliendo con pagar las sanciones que les han impuesto por violar a los derechos. Y vea, Raúl y señores, el Estado de Honduras 6 veces consecutivas ha estado en la palestra pública, en la organización, en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Y no crea que es porque lo premian, es que está ahí en la picota pública, es porque ha sido permisivo en las masivas violaciones a los derechos laborales, a los derechos humanos de los trabajadores y del pueblo hondureño. Y después dicen que es que quienes nos damos cuenta de estas situaciones, o quienes denunciamos violaciones, no queremos al país. Quien no quiere al país es quien no cumple con la ley, quien no paga sus responsabilidades y quien no asume sus responsabilidades. Y incluso hay empresas que tienen esta modalidad de trabajo por hora, y son empresas que tienen ya beneficios fiscales, que tienen exoneraciones, y aún así, con todos esos beneficios que ya tienen y que la ley les ha permitido y que ahí las tienen, siguen con esto jorobándole la vida a los trabajadores con el trabajo por hora. Don Michael, dígame, en un balance 50 y 50, ¿a quién beneficia más esto? La derogación no beneficia a nadie, definitivamente, Raúl. Creo que si es de beneficio, obviamente, y esto lo llevaría hasta el 100%, presentarle una oportunidad de trabajo a cualquier persona es un beneficio, es un derecho, es algo que ellos realmente lo merecen. O sea, derogar una ley que va a coartar en todo caso el estado laboral de las personas, en este momento, pues yo lo miro que definitivamente va a ser nefasto no solamente para la economía hondureña en este momento, saliendo después de crisis, pero nefasto completamente también para el turismo, que ha pasado a través de los 2 peores años históricos que ha tenido en su historia. Ahora, importante, definitivamente no hay que irnos hacia la parte radical donde miremos algunos casos donde no se está cumpliendo la ley. Vayámonos en todo caso a aquellas buenas costumbres, aquellas buenas veedurías en todo caso que se hace a nivel de empresa, a nivel de gremios, y mejoremos, busquemos mejores prácticas, y estamos en completa disposición para poder buscar que esta ley o la mejora de esta ley realmente pueda llegar a beneficiar y a crecer mucho más empleos. O sea, la idea de nosotros es justamente eso, poder mantener Honduras competitivo a través de este tipo de leyes que le da versatilidad al empleador y al empleado de poder buscar empleos, de poder buscar mejorar su producción o servicio a través de este tipo de empleos. Recuerden, una vez más les digo, en turismo trabajamos mucho con temporalidad. No contratamos a personal de planta durante todo el año porque realmente no se puede. Y al final estamos hablando de que en composición de turismo Honduras, que es una realidad, son 97.7% de nuestras empresas son MIPYMES. Son empresas de menos de 10 trabajadores, donde muchas veces quien está incluido dentro de eso, dentro de los hoteles, por ejemplo, que son la mayoría, pequeños hoteles, realmente al final son los mismos dueños que se incluyen dentro de planilla, que viven dentro del hotel, que dan el servicio dentro del hotel, y al final son parte de la planilla.
y se consideran como parte de la planilla. Al final, las personas que vienen a ayudar a este tipo de empresas son personas que ayudan en Semana Santa, en Semana Morazánica, en diciembre, es cuando se ocupa realmente atender la demanda. No cuartemos esa oportunidad. Realmente hay que mirar si es de irnos a la ley que estaba desde 1974. Yo les digo, este tipo de leyes, así como muchas otras leyes que vamos a tener y que vamos a encontrar en nuestro haber, realmente necesitan actualizarse. Si algo deberíamos de estar promulgando en este momento es justamente eso, venir y remozar las leyes, venir y revisar a través de diálogo, a través de testimoniales también, porque me parece que no hay una conexión directa entre quienes representan a los trabajadores y los trabajadores en sí. Ayer tuvimos un programa donde miramos testimoniales de nuestros colaboradores diciendo el beneficio que han tenido. Les dice, de mi parte, es esta persona que empezó en el 94 a través de un trabajo de 4 horas al día en una aerolínea y ahora, y en ese momento pude escoger yo mi carrera y pude dedicarme a lo que ya me dedico en este momento. No partemos oportunidades, busquemos oportunidades de poder ampliar el criterio de todo el mundo, ampliar el criterio de quienes toman decisiones dentro del Congreso y miren la inclusión y el beneficio que realmente traen este tipo de leyes que mantienen competitivo a Honduras en el mercado laboral. Don Juan. Bueno, yo quiero decirle al empresario que Michael, esta ley, así como está, solo beneficia al patrono, solo al patrono, perjudica al trabajador en un 100%. Ahí no hay ningún equilibrio. Esta ley es nefasta para los trabajadores. Nefasta para los trabajadores. No podemos hacer eso. Aquí, en nombre del micro y pequeño y mediano empresario, en nombre de los MIPYMES, se han hecho muchas cosas de buena fe. Leyes, préstamos, muchas cosas de buena fe. Y qué bueno. Pero en el fondo, siempre lo que se ha buscado es favorecer a la gran empresa. Siempre se ha buscado favorecer, beneficiar a la gran empresa. Esta ley se dijo que era de emergencia, que había que apoyarla para las pequeñas microempresas, para las que tienen trabajos así temporales. Lo pueden hacer, hombre, lo pueden hacer. Viene Semana Santa, contraten por 8 días a una persona, pero contrátenla en base a la ley de salario mínimo, ya establece ahí, en base a la ley. Eso, para que esta ley, así como está, de salario mínimo es tigre suelto y burro amarrado. Todo para los empresarios. Esta ley está beneficiando a la gran empresa. Miren, vayan a la Pepsi, vayan a la Coca, vayan a las azucareras, trabajo por hora y trabajo precario. Y la protección del trabajador, ¿dónde está? Y el Estado es el principal violador de las leyes laborales en este país. El Estado se hace la vista gorda en aplicación de estas leyes. Por eso los empresarios no cumplen aquí las leyes, porque hay un Ministerio del Trabajo enclenque que no ha servido para nada, ni siquiera para registrar juntas directivas o contratos. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con eso? Hay que enderezar esto, hay que enderezar todos estos entuertos que hoy tenemos en el Estado. Si no, no tiene sentido estar en el gobierno. Por eso hay que enderezar. El Ministerio del Trabajo no revisa nada. Mira esas compañías de vigilancia privada, compañías de aseo. Ahí lo que tienen son esclavos, 3.000 empiras de sueldo, 3.000 empiras de 13º y 14º mes de salario. ¿Qué es eso? Explotación, esclavitud. Eso no puede ser, hombre. No puede ser. Empresarios, sean humanos. Sientan, por lo menos una vez en la vida, algo por el que les genera la ganancia. Los únicos que producen riqueza es la mano de obra. No es el capital de ustedes, es la mano de obra asalariada, la que ustedes no le pagan. Y que entre menos le pagan, más ganancia le genera, pero más explotación para el trabajador. Esa es la desgracia. Sean humanos, hombre, reconozcan eso.
Alguien de las micro y pequeñas empresas quiere referirse al tema que estamos abordando con mis invitados. Doña Esperanza, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Muy buenos días a todos los panelistas. He estado escuchando atentamente las ponencias de los que tiene personas invitadas y pues abrazo a cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene su cuota de verdad en lo que declaran. Sin embargo, nosotros como Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras, representantes del sector MIPYME a nivel nacional por decreto ley, nosotros estamos queriendo participar en este debate porque pues, casi no se nos escucha, porque casi no nos invitan. Y por esta razón ahora estamos queriendo participar en su programa, querido Raúl Valladares. Nosotros creemos que la ley, que los tiempos en el mundo cambiaron. Ahora estamos en una nueva normalidad. Ahora estamos viviendo momentos que quizás nunca pensamos hacia atrás. Aquí cerquita, 5 años atrás, no imaginábamos cómo iba a ser toda la situación mundial. Ahora nosotros nos desenvolvemos diferentes. Esto significa entonces que las cosas cambian y cambian para todos. En este sentido, nosotros necesitamos también, como sector privado, tener libre oportunidad de contratación, como los trabajadores también necesitan libre oportunidad de trabajar horas en diferentes empresas, no solo en una. Debemos de adecuar los tiempos a los nuevos tiempos. Es así entonces que nosotros también pensamos que esta ley la hemos revisado, quizás muchos hablan de la ley y no han leído la ley, y menos han leído el reglamento que operativiza esta ley. La ley está conformada con varios artículos y todos fueron revisados por la OIT, lo que significa que está bajo la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Según lo que yo escucho a los compañeros, especialmente al compañero Joel Almendares y al diputado Barahona. Aparentemente aquí hay, en la aplicación de esa ley, como que pues han habido, en ese ámbito de aplicación, hay reclamos de los derechos de los trabajadores, pero la ley es clara. Si en la ejecución no ha habido un ente regulador, posiblemente eso estaba pasando. Entonces aquí es de adecuar la ley y de hacer cumplir la ley. La ley por hora es una ley que se debería de revisar, es lo que nosotros reclamamos, especialmente el artículo 8 y el artículo 9. Si pueden venir a una revisión porque pues encuadra. Y yo dije al principio, nosotros queremos libertad de contratación y libertad para los trabajadores que puedan decir, yo trabajo, por ejemplo, en el restaurante de Esperanza, las primeras 2 horas que me ocupa ella para preparar toda la preparación de los alimentos. De ahí me voy al restaurante de Juan a trabajar en la preparación de él también, porque él abre más tarde. Y así sucesivamente el trabajador puede computar sus 8 horas de trabajo, que es lo que reclama la mayoría. No los debemos de capturar solo con 3 horas. Eso no es posible. Eso sí hay una diversidad de esa forma. Los muchachos que trabajan y estudian, las amas de casa que tienen tiempo y que son expertas, muchas de ellas, en temas como son chefs, son buenas oficinistas, son buenas de ventas, pueden trabajar. La micro y la pequeña empresa en este momento hemos sido pocos los que hemos hecho uso de esta ley. Quien más ha aprovechado esta ley son los del sector turismo, y muy bien por ellos. Nosotros queremos entonces que nosotros podamos seguir trabajando. Yo le voy a mencionar el caso de los zapateros. Los zapateros, uno de ellos viene, los productores de calzado, obtienen el contrato y se lo reparten básicamente. Este grupo de ensueladores trabaja con esta persona y luego con la otra, y luego con la otra, y luego con la otra empresa. Todas las microempresas nosotros ya estamos practicando la ley de trabajo por hora. Obviamente también está en la ley del Código del Trabajo, ya existe el por obra, por atajo, pero por hora no lo tiene. Entonces sí tiene que haber una ley por hora, porque igual, como derecho tienen los trabajadores, derecho tenemos nosotros como sector privado a tener también las empresas abiertas para que vengan a trabajar los jóvenes, los de tercera edad, los con capacidades limitadas. Todos pueden trabajar con nosotros. De hecho, nosotros en la microempresa le damos trabajo a personas con capacidades limitadas, con personas de la diversidad, que no pueden trabajar tiempo completo, porque inclusive algunos tienen sus propios negocios.
y entonces dedican unas horas a trabajar con nosotros y otras se van a aprender sus propios negocios. Así que yo lo único que puedo decirles a todos es que la ley debe ser reformada, que nos sentemos todos a revisar cuáles son los puntos fuertes de cada grupo, cuáles son los puntos débiles, y yo sí pediría que se revise el número 8 y el número 9. Sin embargo, el artículo 12 habla inclusive de la libre oportunidad de sindicalización, y ahí están todos los derechos a que tienen, igual los mismos que tiene el código, son los mismos, la ley está bien hecha, a excepción de estos que creo, y tal vez habrán algunos otros que habrá que revisar. Sí, hay que reformarla definitivamente para que estemos contentos los trabajadores y también nosotros como sector privado. Quizás no aplica para todas las empresas, quizás esto tiene que formalizarse de una manera que haya oportunidades especialmente para la micro y la pequeña empresa. Yo no puedo hablar sobre la gran empresa ni la mediana empresa, porque para empezar tienen que saber que la microempresa es de 1 a 10 empleados y de 11 a 50 empleados es la pequeña empresa, lo que significa que ya de 51 a 150 es la mediana empresa. Por eso nosotros no hablamos sobre la mediana empresa, porque ya consideramos que realmente son grandes empresas. Sin embargo, no puedo hablar por ellos, pero sí hablo por la micro y la pequeña empresa como representante, como dirigente, como líder de este sector económico que genera más del 70% del empleo en el país y que significamos el 76% de la pirámide MIPYME. Ustedes pueden ver ahora que este 76% es pujante y damos trabajo tanto a empresas formales como también si venimos y contamos todos los que son los que no están formalizados, que emplean grandes cantidades de personas, claramente no con la misma forma que lo hace un formal. Nosotros necesitamos así que se revise bien todo eso para que también sea beneficioso para los trabajadores, que ellos estén contentos, que ellos puedan decir, yo trabajo en este lado 2 horas, yo trabajo 3 horas en este, yo trabajo 2 horas más en este otro, dependiendo de su habilidad, porque inclusive hay gente que saben dentro de lo que es la micro y la pequeña empresa que están especializados. Ahora que se han ido tantos jóvenes para el extranjero, no lo va a creer, estamos teniendo problemas de contratación de personas especializadas. Necesitamos formarlas, necesitamos tener todo eso para poder seguir adelante y desarrollar nuestras empresas, nuestros negocios. Así que mañana que es la reunión empresarial, por ahí estaremos en Tegucigalpa para poder participar y dar todos nuestros aportes que sean para bien tanto del trabajador como de nosotros como sector privado, micro y pequeña empresa. Muchas gracias, Raúl. Gracias, doña Esperanza Escobar, representante de la micro y la pequeña empresa. Voy a la parte final del programa por cuestión de tiempo. Voy a iniciar con don Menotti Maradiaga. Sus conclusiones, Menotti. Realmente dar las gracias por la oportunidad y pedirle al honorable diputado Juan Barahona que analice y cambie postura y que nos apoye la micro, pequeña y mediana empresa. Y las cámaras de comercio quieren trabajar en pro de crear más empleos, en pro de crear más inversión y sobre todo evitar de que se nos vayan los hondureños. Realmente no podemos seguir viviendo de las remesas. Hay muchos temas que apoyar más a los hondureños. Ya dije, la central de riesgos, el seguro social, buscar la ley del monotributo. Son muchas leyes que hay que trabajar para que podamos desarrollar más empleo. Sabemos que muchas empresas han fallado, pero es donde nosotros pedimos hay que reformar y aplicar más penalidades para que se pueda respetar a los trabajadores y trabajadoras del país. Y sobre todo, me preocupa de la incertidumbre que se está creando. ¿Qué va a suceder si se pierden la mitad de esos 700,000 empleos? Más la cantidad de personas que van a dejar de trabajar en el gobierno. Estamos hablando que vamos a tener más de 400,000 desempleados, nuevos desempleados en el país. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a dar oportunidades de salir adelante? Más cuando se han dejado leyes que han venido a favorecer a pocos y han desfavorecido a muchos. Y sobre todo, recapacitar y querer trabajar al lado de las centrales obreras. Tenemos mucho para poder ayudar al pueblo hondureño a poder generar más empleo y salir adelante. Gracias, don Joel, gracias, honorable diputado Juan Barahona, y don Michael y don Raúl, siempre gracias por la oportunidad que nos da por participar.
Gracias a don Menotti Maradiaga, empresario y expresidente de Fedecámara. Don Joel Almendares, secretario de la CUT. Joel, conclusiones. Raúl, la señora Esperanza Escobar nos dio la razón. Para poder sobrevivir, los trabajadores tienen que andar en uno y otro trabajo. Pero imagínese usted en Tegucigalpa, que es tan grande, alguien que trabaja en Luarque y después en la Cerro Grande, un ejemplo, lo que ganó en una empresita lo digo por cariño, no por de forma despectiva. Lo que gana ahí en esa empresa lo va a pagar de taxi para ir a la otra. Ahora, ¿cuántas de esas empresas le paga 13º mes al trabajador, 14º mes, vacaciones, seguro social? Ninguna, seguramente. Entonces, eso es lo que estamos peleando nosotros, que debe tutelarse el derecho contemplado en el Código del Trabajo. No es que solo le van a dar trabajo sin ningún derecho y sin nada. Ahora dice ella, se nos fue la mano de obra calificada para Estados Unidos. Claro, como no está satisfecho acá porque solo trabaja un poquito de horas y gana tan poco dinero, tiene que buscar alternativas e irse. Y aquí la gente lo que últimamente ha hecho son las caravanas de migrantes, porque no estamos protegiendo el derecho. Al Ministerio del Trabajo, que no sea cobarde. Este Ministerio del Trabajo debe ser distinto. Se supone que este es un gobierno del pueblo y la nueva ministra, entonces debe tutelar el derecho contemplado en el Código del Trabajo y hacer que se cumpla la ley. Si han habido violaciones y si el Ministerio del Trabajo no ha tutelado ese derecho que tienen los trabajadores, es el momento. A la nueva ministra Saraí Serna le pedimos que se enmarque en la ley. Los trabajadores no estamos pidiendo que vaya a violentar el derecho ni vaya a violentar las garantías que tienen los trabajos, simple y sencillamente que haga que se cumpla la ley tal y como está en el Código del Trabajo y que los trabajadores se sientan representados, que se sientan realmente que lo que está contemplado en ese código se cumple. Así que de ninguna manera nosotros estamos satanizando a los microempresarios, los pequeños empresarios, de ninguna manera estamos queriendo confrontarnos así por así, sino que realmente lo que estamos es queriendo que se resguarden los derechos de los trabajadores. La OIT lo que ha dicho es que quiere trabajo decente, trabajo digno, y cuando pone en su boca esas dos palabras, ¿sabe a qué se refiere? A que sea trabajo con derechos, a trabajo con vacaciones remuneradas, a trabajo con 13º, 14º remunerado y con la garantía de que se cumpla el Código del Trabajo. Nosotros decirle a los trabajadores que tenemos esa postura porque es la que debemos de tener, porque es la que está contemplada en el código, porque es la que tienen los convenios internacionales de la OIT, el 98 y el 87, que habla de contratación colectiva, habla de la libre sindicalización el 87, y aquí no hay formas de cómo organizarse, aunque lo pudiera decir la ley. Si la ley dice que le paguen el seguro social y la mayoría no lo hace, o la gran mayoría, es muy poco que lo hace. Así que Raúl, gracias por estar en este foro, gracias a los panelistas, a don Michael, a Menotti, a Juan, que realmente le felicitamos por esta iniciativa. El secretario de la CUD esta mañana con nosotros, don Joel Almendares, el presidente de Canatur, el licenciado Michael Wimeyer. Adelante, Michael, gracias por haber atendido la invitación. ¿Conclusiones? Gracias a ustedes, Raúl. Conclusión, realmente lo que estamos viendo es buenos hondureños tratando de hacer buenas cosas por Honduras. Este foro lo enseñó, la participación de doña Esperanza, justamente lo que necesitamos, un testimonio de personas que realmente están ahí en el campo, que están aplicando bien la ley, que lo están aplicando de tal manera que incentivan a que el hondureño pueda llegar a tener ese honroso trabajo, pueda poder seguir en Honduras, derrochando su trabajo dentro de Honduras, mejorando las economías internas de nuestro país y evitando en todo caso esa migración que posiblemente podría tener incertidumbre de no saber qué marco legal vamos a tener. Que necesitamos un marco legal para poder mantener así competitivo Honduras, lo necesitamos, y eso yo creo que se dejó muy claro en este momento. Gracias por el tiempo que nos dio para participar, Raúl. Agradezco muchísimo el tiempo que nos escuchó también don Juan Barahona. Creo que vamos a hablar más el día de mañana. El tiempo también que tuvimos de parte de don Joel, yo creo que fue muy enriquecedor. Creamos empatías que creo que van a llegar a esa conversación que tenemos que tener, y Menotti también siempre, muchas gracias por el apoyo y por tener siempre en todo caso en mente que el beneficio del trabajo es para todos. Gracias. Bien, muchas gracias al presidente de Canatur, don Michael Wimeyer. Antes de pasarle a don Juan, hay alguna gente que escribe, también no podemos leerlos todos.
El problema con los trabajadores no son las leyes, son los inspectores del Ministerio de Trabajo que se prestan para cubrir la picardía de los empresarios y no a la protección de los más desprotegidos. Gilberto dice, los empresarios hablan de su interés y los trabajadores hablan de sus derechos. Por su naturaleza ambas posiciones son irreconciliables y por eso esas conquistas se han ganado con la lucha de calles o huelgas y no con sesiones o en debates racionales. Don Juan, igual que sus aliados, no razonan. No se puede hablar con ellos, como siempre, y en todos lados se vuelven enemigos de la empresa privada. Es preferible ganar menos que no ganar nada. El doctor Franklin Anariba, el señor Juan Barahona, ofrece una posición ideológicamente sesgada. Su rol es crear oportunidades de empleo y no dictar la naturaleza de los contratos entre privados ni eliminar oportunidades de empleo. No a la manipulación laboral para fines políticos. ¿Y qué van a hacer con las personas que pierdan su empleo? ¿Qué opción tiene don Juan Barahona para ello? ¿Tiene él una empresa donde acogerlos? Dice García. Don Juan, sus conclusiones finales. Lo que decía la señora Esperanza, que el mundo ha cambiado, sí, y va a seguir cambiando, pero los derechos de los trabajadores nunca serán regresivos. La evolución será permanente, pero los derechos de los laborales no serán regresivos. Yo quiero ratificar hoy acá a la clase obrera hondureña. Voy a mantener este decreto de derogación de la ley de empleo por hora hasta el último momento, hasta que lo deroguemos. Vamos a derogar esta ley. Cuando se aprobó esta ley no nos consultaron a los trabajadores. Hoy están ahí diciendo que hay que modificarla. Esta ley modifica el Código del Trabajo, modifica la Constitución y es una ley secundaria, que no podemos nosotros permitir que se nos eliminen los derechos, ¿verdad? Que los que despidan por la aplicación por la derogación de esta ley, que quieren dar trabajo, que contraten empleo temporal en base a la ley del salario mínimo, ya les permite esa ley. Contraten, no está prohibido que contraten trabajadores temporales, pero en base a la ley del salario mínimo, no a la ley de empleo temporal. Entonces, derogamos esta ley de empleo temporal y queda en vigencia, permitiéndoles el contrato temporal, la ley del salario mínimo. Esa es la salida. Aquí dejen de manipular, aquí dejen de buscar culpables donde no hay. Aquí es la derogación de la ley de empleo por hora y la aplicación de la ley de salario mínimo que ya lo permite. Gracias. ¿Cuándo se reúnen? La comisión dictaminadora va a escuchar las diferentes partes, no sé qué calendario tendrán, esa es responsabilidad de ellas, y el pleno se reúne mañana para legislar. Gracias, Raúl, por esta invitación, haber compartido este espacio de este foro con el compañero Joel Almendares, secretario general de la CUT, y con los empresarios de este país, que les pido que sean más humanos, más flexibles con el trabajador, no con el colaborador, con el trabajador, con el asalariado, con el explotado. Gracias, Raúl. Bien, gracias. Buenos días a todos. Gracias a mis invitados por haber participado esta mañana. Que tengan una muy buena semana. Sigan aquí en Canal 11.